Hola a todos, hoy vamos a estar y a ver la tercera sesión de técnicas de estudio. En este caso vamos al estudio de asignaturas de ciencias, pues estilo matemáticas, física, química, algunas otras, y pienso que tiene cierta similitud con el estudio de los idiomas, ¿no? Pues creo que se parece. Y como siempre me he traído un amigo, hoy me he traído a mi amigo el Pato Torcuato, que además suena, es curioso, ¿no? Incluso suena también el test. Pero bueno, esas son otras cosas curiosas, ¿no? Así que vamos a empezar primero con un pequeño repaso. Pues recuerdo que habíamos visto el tema del calendario mensual. Espero que ya hay varios que me han explicado y me han enseñado cómo tienen su calendario. Yo os puse unas plantillas en vídeos anteriores y pues espero que lo estéis usando. Que tengáis claro pues en qué día estáis y cómo vais haciendo, ir adelantando pues y escribiendo cuando tienes exámenes, fiestas, etcétera. En segundo lugar, el tema de la organización diaria, ¿no? Porque si tuvieras un cuadernito, un papel donde escribas lo que haces cada día y lo vas poniendo, pues ¿qué voy haciendo? De tal manera que sepas tu horario y seas realista respecto al estudio que estés haciendo. Luego vimos que para trabajar un examen de letras, lo que había que hacer antes era hacerse esquemas, resúmenes, subrayar, hacer mapas mentales, etcétera. No solo leer, y, por cierto, y luego cerca del examen, no solo leer, sino memorizar, pero memorizar de una manera activa. Dijimos trabajar, un estudio trabajado. En las asignaturas de ciencias es un poco distinto. Antes es fundamental entender, hay que entender las cosas, hombre, las letras también, pero hay que entender los procesos. Y después hay que practicar. Cerca del examen hay que practicar. De hecho, hay gente que cuando ha practicado pues mucho antes, el día del examen, el día anterior, están tranquilos porque ya han hecho sus deberes. Luego también haremos un poco más de incisión sobre los problemas, incluso haremos magia. Bueno, pues pasos para el estudio de asignaturas de ciencias, como decíamos. Pues en primer lugar, pensaba que es el tema de aprovechar la clase. Pues sí, en primer lugar, atender. Atender para poder entender. Si no atiendes después tendrás mucho más esfuerzo. Quien atiende en clase tiene mucho trabajo realizado. Si no, pues tendrás que hacer tú de alguna manera a ver cómo entiendes en clase. Así que lo primero es entender. Entender siempre. Por eso, si hay algo que no sabes, por favor, pregunta. Pregunta al profe, pregunta a tus padres, pregunta a un amigo. Y si nadie te resuelve o no sabes cómo pedir ayuda, pues incluso puedes buscar en la red. Por ejemplo, en YouTube hay un montón de vídeos donde explican cosas de matemáticas, de física, etcétera, etcétera. Así que en primer lugar, aprovechar bien las clases. En segundo, entender las cosas, ¿no? Porque entender no es lo mismo que saber hacer, es diferente. Entender es necesario, pero no es suficiente para hacer las cosas. Por ejemplo, y aquí os voy a poner un ejemplo chorra, pero divertido, con un poco de magia. Pues mirad, me he traído aquí mi tapete, aunque sea un poco oscuro por esto, pero me he traído unas cartas que yo creo que se ven súper bien. Porque tengo unas cartas aquí, pero lo único que son, si os fijáis, son curiosas. Y imaginaros, ¿no? Son unas cartas que además están en blanco. Si os fijáis, aquí tengo un montón de cartas todas en blanco, ¿no? Pero si yo os digo, mira, hay una cosa que voy a hacer que es muy fácil, que es estirar las cartas así, que se llama hacer una extensión. Incluso cuando haces una extensión le puedes dar la vuelta y verlas por el otro lado. Pues qué fácil es. Pues solo tengo que hacer esto. Tú has entendido lo que he hecho, pero no sabes hacerlo, inténtalo tú a ver si te sale, ¿no? Pues no es tan sencillo, ¿no? De hecho, si os fijáis, tengo aquí pues estas cartas en blanco, esto ya es parte de la magia, solo tengo que chasquear para decir, a ver si encuentro una que sea un poco, que sea un poco distinta. Oye, parece como que hay una, no, hay más de una, espera, a ver, hay otra y otra y otra. Oye, un momento, es que de repente parece como que todas las cartas, a ver, parece que todas las cartas se han convertido, toda la baraja se ha convertido, oye, y de repente se ha impreso toda la carta, toda la baraja. Oye, esto es como curioso, ¿no? Es como, yo solo podría decir como si fuese mágico, ¿no? De repente. Pero bueno, sabéis que la magia dura poco a veces, ¿no? Y solo tengo que chasquear mis dedos para darme cuenta que es que todas y cada una de las cartas que vosotros veíais, pues si os fijáis, ya no están. Oye, no sé de qué manera mágica, única e increíble, pues han desaparecido. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? A lo que iba y os quería concretar, pues es que es importante entender, que es clave entender, y que entender no es lo mismo que saber hacer. Yo entiendo, por ejemplo, cuando Cristiano Ronaldo hace ¡pac! Y le da pues un golpe al balón y lo mete por la escuadra, así es fácil, aquí está el balón, aquí está su pierna, le da con el balón y lo mete por la escuadra. Lo he entendido, sin embargo yo no sé hacerlo. Entender es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta practicar. Practicar. Y cuanto más te cueste, pues más practicas. Pues es así, hay gente que se la dará bien y gente que se la dará mal. Pero si practicas, al final lograrás avanzar, ¿no? Es muy importante para eso corregir también. Ver dónde fallas y corregir. Y aquí paro. Porque quería decir que es importante el tema de corregir. Corregir en clase y en casa. Porque si no, no sabes si vas bien. De hecho, por ejemplo, si vas montando en bici, continuamente vas corrigiendo la trayectoria, ¿no?
Y yo le decía a mis alumnos que siempre hicieran 3 tipos de marcas cuando he hecho un ejercicio. Si está bien, le pongan un tic. Si está mal, haga una X, mal de esto lo tengo mal. Y cuando está mal y está corregido, que haga una X de que estaba mal y un tic después. Porque esto me sirve para saber que lo que he hecho mal lo he tenido que corregir. Y el día que practique, me doy cuenta de ello. Soy consciente, veo dónde fallé y puedo aprender. Y es importante que cuando uno corrige, pongas los pasos. No solo las soluciones, que son importantes, pero poner solo la solución y saltarse los pasos es como intentar subir una montaña pues sin andar, ¿no? Y es que quiero llegar arriba directamente, pues eso es imposible, es muy complicado. Primero hay unos pasos que hacer. Y dentro de estos pasos vamos a ver el tema de los problemas. Porque yo sé que hay mucha gente que le cuestan los problemas y me van joder, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Que es complicado. Y para eso tengo una infografía que lo dejaré ahí, pues que es así, que explica los problemas, luego os la podéis descargar, ¿vale? En primer lugar pensaba que hay mucha gente que quiere decir, joder, los problemas se me dan fatal, esto no es para mí. Porque hay gente que se quiere ir aquí. Entonces se salta todo este paso de aquí de leer, hacer una serie de trabajo previo y va directamente aquí a resolver. Entonces, ¿qué sucede? Que no son capaces. Dijo, es que intento el problema y no me sale, no soy capaz de resolverlo. ¿Pero por qué? Porque es que se han saltado todas estas cosas anteriores, que son previas a poder resolver el problema. Si no haces todo esto de alguna manera, pues te costará mucho resolver el problema. Pues en primer lugar, el tema de leer. Leer cuántas veces, entender lo que pone. Después subrayar y buscar los datos. Pues los datos importantes, buscar las incógnitas. Yo lo digo olfatear. Olfatear el problema. ¿A qué huele? Este huele a no sé qué. Huele a tal tipo de ejercicios, ¿no? Después plantear qué es escribir los datos, qué es hacer dibujos, qué es identificar, poner fórmulas, etcétera. Y ya por último, si has hecho todo esto, lo normal es que seas capaz de resolverlo. Todo esto aquí está orientado a resolver. Y ya por último, pues es muy importante, creo que comprobar y remarcar. Pues si tiene sentido, oye, la solución final tiene sentido. Si la distancia entre dos pueblos pues es de 27.000 millones de kilómetros, pues a lo mejor no tiene sentido y te has equivocado. Luego el tema de las unidades, son importantes que estén bien puestas. Y por último, remarcar, recordar, facilitar. Si yo digo al profesor que esta aquí va a ser la solución, es más fácil que él lo corrija, pues que lo corrija bien. Y por último, vamos a ver el tema de las fórmulas. Y pensaba que cuando hay ejercicios en que hay fórmulas, ¿no? Pues las que sean, pues que es muy bueno y muy conveniente escribirlas en cada problema y ejercicio. ¿Por qué? Porque en principio nos ayuda a plantear, es lo que hemos dicho aquí, escribir los datos, escribe la fórmula, si hay una, la escribes, ¿vale? Además te ayuda a memorizar, si cada vez que hay un ejercicio la escribes, te ayudará. En segundo lugar, hay que identificar los datos, cuáles tienes y cuáles te faltan, los que tengo y las incógnitas. Ojito con las unidades, y si falta algo, vemos. Habitualmente tienes otros datos para poder calcularlo. Tengo aquí un ejemplo muy sencillito que he puesto. Imaginaos que te dicen, hay el área de un triángulo, ¿no? Que te dicen estos datos, que el perímetro es 12, la base es 4 y el lado mayor es 5. Pues yo lo primero que quería es dibujarlo. Pues dibujaría mi triángulo, pondría base 4, lado mayor 5, perímetro 12. En segundo lugar, el área me piden, pues pongo la fórmula del área, base por altura entre 2. ¿Qué pasa? Voy a identificar los datos que tengo. ¿Tengo la base? Sí, perfecto. ¿Tengo la altura? Joder, no la tengo, vaya por Dios. Pues voy a ver, seguro que si este dato me falta, porque me piden este, pero me falta este para poder hallarlo, me habrán dado algún otro dato que tengo aquí. Por ejemplo, el de 12 centímetros, que es el perímetro. Este no lo he usado todavía. Pues aprovecho. Si el perímetro, que es la suma de sus lados, es 12, significa que 5 y 4 hasta 12, pues este lado aquí supongo que serán 3 centímetros. De tal manera que, pues será, pues la base es 4, la altura será 3, que es lo que me queda hasta 12, 3 por 4, 12, 12 entre 2, 6, pues 6 centímetros cuadrados. Y lo que hago es, lo remarco para que luego el profesor lo vea. Pues esto es. Bueno, es un ejemplo sencillo, pero es para transmitir la idea. Así que con esto acabamos. Acabamos, pues como siempre, dándoos las gracias por veros y ver que hayáis visto estos vídeos. Y resumiendo, que es muy importante y que es clave el tema de estos 3 pasos que hemos dicho. El tema de atender, mirar, escuchar, preguntar. Preguntar para poder entender bien las cosas. Preguntan tantas veces como sea necesaria, pero que entender no es lo mismo que saber hacer. Primero entender y después saber hacer viene con la práctica. Así que practica, practica, practica. Bueno, espero que te vaya bien y que practiques mucho y el próximo examen te salga genial. ¡Hasta luego!